En 2004, Air France y KLM Royal Dutch Airlines intentaron algo que el continente nunca había visto. Dos aerolíneas de bandera, símbolos de orgullo nacional separados por siglos de rivalidad colonial, acordaron fusionarse bajo una única sociedad holding. Los analistas lo llamaron un matrimonio de desesperación porque ninguna de las dos aerolíneas podía sobrevivir sola frente a la creciente marea de bajo costo que arrasaba Europa. El gobierno francés conservó una acción de oro. Los neerlandeses exigieron autonomía operativa. Todas las partes interesadas asumieron que la estructura colapsaría en una década. Durante los 20 años transcurridos desde entonces, la aviación europea ha aceptado una verdad dolorosa. Las aerolíneas son primero instituciones nacionales y segundo empresas. La soberanía siempre gana. Sin embargo, para enero de 2025, tres sociedades holding, IAG, Lufthansa Group y Air France KLM, habían acumulado entre ellas más de una docena de marcas de aerolíneas distintas, controlando más del 40% de la capacidad europea de largo recorrido. Solo en los últimos años, Lufthansa Group cerró una participación del 41% en ITA Airways. Air France KLM adquirió el 19,9% de SAS Scandinavian Airlines, e IAG aún aspiraba a asegurar la adquisición total de Air Europa antes de abandonar esos planes en agosto de 2024. Pero aquí está lo que no tiene sentido. En abril de 2026, los cuatro mayores grupos aéreos de Europa tenían una cuota de mercado del 25% de la capacidad saliente intraeuropea. En Estados Unidos, la cuota de mercado de los cuatro principales es del 79,1% de la capacidad semanal saliente doméstica. Europa sigue fragmentada. Estos tres grupos no pueden dictar precios como lo hacen las aerolíneas estadounidenses. No pueden fusionar por completo sus operaciones a través de las fronteras. IAG intentó comprar Air Europa y se retiró después de que la Comisión Europea exigiera lo que el grupo consideró concesiones inaceptables. Sin embargo, toda aerolínea independiente de Europa ya ha sido absorbida, está en negociaciones o se prepara para recibir una oferta. Entonces, ¿cómo pueden tres sociedades holding que técnicamente controlan menos de la mitad del mercado dictar el futuro de la aviación de todo un continente? Para entender por qué estos tres grupos dominan los cielos europeos, hay que comprender qué son realmente. Porque la mayoría de los pasajeros no tienen ni idea. Cuando alguien reserva un vuelo en British Airways, está comprando un billete a International Airlines Group. Cuando vuela con Vueling de Barcelona a Roma, eso también es IAG. Aer Lingus de Dublín a Nueva York, IAG. La aerolínea de bajo coste Level que opera desde Barcelona, también IAG. Lufthansa Group opera el mismo modelo en una geografía aún más amplia. Lufthansa misma atiende a Alemania. Swiss cubre Suiza. Austrian Airlines se encarga de Viena. Brussels Airlines conecta a Bélgica. Eurowings compite en el segmento de bajo coste y ocio. Y desde enero de 2025, ITA Airways añade Italia como el quinto mercado doméstico del grupo. Air France KLM opera Air France desde París Charles de Gaulle, KLM desde Amsterdam Schiphol, Transavia como su filial de bajo coste y Martinair para carga. Con la incorporación ahora de SAS, Copenhague se convierte en un tercer gran hub para Air France KLM. La estructura de sociedad holding es la innovación crítica aquí. Cada marca mantiene su propia identidad y sus propios derechos de aterrizaje nacionales. Un pasajero que vuela con Austrian Airlines de Viena a Tokio experimenta un producto austríaco. Pero tras el telón, la compra de flota, la cobertura de combustible, los contratos de mantenimiento y la planificación de rutas están cada vez más centralizados. En conjunto, los grupos transportaron 359,4 millones de pasajeros en 2025, más que toda la población de Estados Unidos, fluyendo a través de apenas 3 entidades corporativas cada año. El manual de estrategia ha sido notablemente constante: identificar una aerolínea nacional debilitada, adquirir una participación minoritaria, gestionar la aprobación regulatoria, a veces durante varios años, integrar las operaciones tras bambalinas mientras se preserva la marca. Lufthansa perfeccionó esto primero, Swiss en 2005, Brussels Airlines en 2008, Austrian Airlines en 2009. Cada adquisición siguió la misma lógica:
Estas aerolíneas servían a zonas de influencia adineradas, Zúrich, Viena, Bruselas, pero no podían competir solas contra rivales de bajo costo en vuelos de corta distancia ni contra las aerolíneas del Golfo en vuelos a larga distancia. Lufthansa las absorbió, canalizó a sus pasajeros hacia Frankfurt y Múnich y convirtió aerolíneas de bandera previamente no rentables en redes de alimentación para su operación intercontinental. IAG adoptó un enfoque diferente. British Airways e Iberia se fusionaron en igualdad de condiciones en 2011, creando una sociedad holding que combinaba el dominio de BA en el Atlántico Norte, el corredor aéreo más rentable del mundo, con la extensa red latinoamericana de Iberia desde Madrid. Añadieron Vueling para densidad de corta distancia en 2013, luego Aer Lingus en 2015, lo que les dio un trampolín transatlántico a través de Dublín. Air France KLM fue pionero del modelo en 2004, pero se movió con más cautela después. El grupo se centró en profundizar su estrategia de double hub entre París y Ámsterdam en lugar de adquirir aerolíneas adicionales. Eso cambió drásticamente en los últimos años. La adquisición de ITA Airways representa quizás el acuerdo aéreo más complejo desde el punto de vista político en la historia europea. ITA misma apenas se lanzó en octubre de 2021 como sucesora de la perpetuamente quebrada Alitalia, una aerolínea que había consumido miles de millones en subsidios del gobierno italiano a lo largo de décadas. Lufthansa firmó el acuerdo en mayo de 2023 para adquirir una participación del 41% a un precio de 325 millones de euros. Posteriormente, el acuerdo pasó más de un año atravesando la revisión de la Comisión Europea. Bruselas exigió importantes medidas correctivas en materia de competencia, obligando a Lufthansa a ceder slots y abrir rutas a sus rivales en pares de ciudades clave en Italia, Europa Central y América del Norte. La transacción se cerró finalmente el 17 de enero de 2025. Según el acuerdo, Lufthansa posee opciones para adquirir la propiedad total del 100% de ITA Airways en una fecha posterior. Lo que Lufthansa gana es sustancial. ITA opera una flota moderna de 106 aviones Airbus, incluyendo A350-900 y A330-900 de largo alcance. Transportó a 16,2 millones de pasajeros en 2025. Roma Fiumicino y Milán Linate se convierten en hubs estratégicos para el grupo. Italia se convierte en el quinto mercado doméstico de Lufthansa. La integración ya avanza rápidamente. Los miembros del programa de fidelización Volare de ITA comenzaron a acumular y canjear puntos a través de Miles & More en febrero de 2025. La aerolínea se retiró de SkyTeam en 2025 y se unió a Star Alliance en abril de 2026. Este simple cambio de alianza fortalece de inmediato la presencia mediterránea de Star Alliance, al tiempo que debilita la huella de SkyTeam en el sur de Europa. Mientras Lufthansa sorteaba la política italiana, IAG se enfrentaba a su propio drama de adquisición y se vio obligada a admitir la derrota. IAG había perseguido a Air Europa, la segunda mayor aerolínea de servicio completo de España durante años. El premio eran las rutas latinoamericanas de Air Europa desde Madrid, que habrían consolidado la posición de IAG como operador transatlántico dominante desde la península ibérica hacia América Latina. Pero en agosto de 2024, tras recibir la extensa lista de remedios de la Comisión Europea, IAG concluyó que las exigencias regulatorias destruirían el valor financiero del acuerdo. Se retiraron pagando una comisión de ruptura de 50 millones de euros. Las exigencias de la comisión eran sencillamente excesivas, pero IAG pivotó con notable rapidez. En lugar de adquirir, el grupo invirtió internamente. En mayo de 2025, IAG realizó un pedido histórico de 71 aviones de fuselaje ancho a Airbus y Boeing, incluidos 32 787-10 y 21 Airbus A330neo, con opciones a más. Esta estrategia de renovación de flota sustenta la expansión de largo radio de IAG, sin la carga regulatoria de adquirir otra aerolínea. El resultado es sorprendente. IAG registró 5.000 millones de euros en beneficio operativo en 2025, con un margen operativo del 15,1%, lo que la convierte cómodamente en la más rentable de los tres grupos europeos. Para comparar, Lufthansa Group logró 2.000 millones de euros en beneficio operativo con un margen del 5,1%. Air France KLM registró un resultado operativo de 2.000 millones de euros con un margen del 6,1%.
El movimiento de Air France-KLM sobre SAS representa la expansión más ambiciosa del grupo en 2 décadas. En agosto de 2024, el grupo completó la compra de una participación del 19,9% en SAS como parte de un consorcio que ayudó a la aerolínea escandinava a salir de su procedimiento de reestructuración. Luego, en julio de 2025, Air France-KLM anunció su procedimiento formal para aumentar su participación hasta un 60,5% de control, y se espera que la adquisición mayoritaria se cierre en la segunda mitad de 2026. La estratégica es convincente. Tanto París-CDG como Ámsterdam Schiphol están prácticamente saturados. Schiphol enfrenta restricciones particularmente severas. El gobierno neerlandés buscó reducir los movimientos anuales de vuelos en Ámsterdam Schiphol para abordar las preocupaciones por el ruido, una batalla que Air France-KLM libró con dureza, aunque en marzo de 2026 el Tribunal Supremo de los Países Bajos anuló el tope, dictaminando que estaba jurídicamente mal fundamentado. Copenhague resuelve este problema. SAS domina el próspero mercado escandinavo, una región en la que Air France-KLM nunca ha sido fuerte, al menos no tan fuerte como SAS. La incorporación de Copenhague como tercer gran hub proporciona una capacidad de crecimiento que el grupo sencillamente no puede lograr en sus aeropuertos actuales. La transición de SAS de Star Alliance a SkyTeam, completada el 1 de septiembre de 2024, amplió inmediatamente el alcance de la alianza. Pero aquí es donde toda esta historia da un gran giro inesperado. La importancia de estas adquisiciones no radica en sumar pasajeros, ni siquiera en añadir rutas. Se trata de lo que los últimos objetivos restantes pueden hacer a todo el equilibrio competitivo de la aviación europea. Con ITA absorbida por Lufthansa y SAS pasando a Air France-KLM, esencialmente queda una gran aerolínea de bandera independiente en Europa Occidental, TAP Air Portugal. TAP posee algo que ninguna otra aerolínea europea tiene. Lisboa se sitúa como el hub europeo principal más cercano a Sudamérica. TAP controla una enorme cuota de mercado a Europa-Brasil. La aerolínea también mantiene amplias conexiones con antiguas colonias portuguesas en África y Asia. El gobierno portugués relanzó la privatización largamente postergada en julio de 2025, con el objetivo de vender una participación del 44,9% a un socio aéreo estratégico, con un 5% adicional reservado para los empleados de TAP. Las ofertas no vinculantes debían presentarse antes del 2 de abril de 2026, y la partida de ajedrez ya se ha aclarado. Tanto Lufthansa como Air France-KLM presentaron ofertas no vinculantes dentro del plazo. IAG, que inicialmente había expresado interés, anunció que no procedería con la adquisición, señalando que priorizaba las oportunidades de crecimiento dentro del grupo existente. Eso deja a dos. En el mercado del proceso de privatización, la sociedad estatal par pública dispone de 30 días para elaborar un informe sobre los méritos de cada propuesta. Las ofertas vinculantes se esperan entonces en un plazo de 90 días. Posteriormente, la privatización deberá ser aprobada por la Comisión Europea. Las apuestas no podrían ser más altas. Si gana Air France-KLM, se asegura un hub en el sur de Europa sin las limitaciones de capacidad de Schiphol y consolida la red del Atlántico Sur que ha codiciado durante mucho tiempo. Si se impone Lufthansa, completa un barrido del sur de Europa sumando Lisboa a Roma y logra la mayor cobertura continental de cualquier grupo europeo. Esta sigue siendo la auténtica partida de ajedrez, no aerolínea contra aerolínea, sino dos sociedades holding maniobrando por una cobertura geográfica que no puede replicarse. Estos tres grupos se disputan el control estratégico del mercado europeo de aviación. Consideremos la paradoja. Los 4 principales grupos aéreos de Europa controlan el 24,9% de los vuelos intraeuropeos con salida, en comparación con los 4 principales que tienen una cuota del mercado de 79,1% de la capacidad doméstica de salida en Estados Unidos. Según esa métrica, Europa sigue siendo competitiva, pero esta estadística oculta una realidad crítica. En las rutas de largo recorrido, donde los márgenes son más altos, la concentración es dramáticamente más severa. En las rutas corporativas premium, el Atlántico Norte, América Latina, África Austral, su cuota asciende aún más. La estructura de sociedad holding hace que este dominio sea prácticamente invisible para los consumidores. Un pasajero que elige Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines y ahora ITA Airways cree estar comparando 4 competidores independientes. No lo son. Está eligiendo entre 4 marcas propiedad de la misma matriz.
optimizadas para cubrir diferentes puntos de precio y distintas geografías sin canibalizarse entre sí. Mientras tanto, Ryanair transportó 206,5 millones de pasajeros en 2025, muchos más que cualquier grupo tradicional europeo individual. Pero Ryanair no compite en largo recorrido, no controla la infraestructura de los hubs. Las aerolíneas de bajo coste dominan el volumen, las sociedades holding controlan el valor. En 2004, cuando Air France y KLM se fusionaron, todo el mundo supuso que el orgullo nacional desgarraría la estructura en una década. Los neerlandeses exigían autonomía, los franceses exigían control. El divorcio parecía inevitable. 21 años después, Air France-KLM no solo permanece intacta, sino que se está expandiendo. Está absorbiendo a SAS, una aerolínea que representa la identidad escandinava con tanta fuerza como KLM representa a los Países Bajos. Esto es lo que el mercado subestimó. El modelo de sociedad holding no elimina la identidad nacional, la monetiza. Cada marca conserva su bandera, su librea, su posicionamiento cultural. ITA Airways llevará ecos del legado de Alitalia y del diseño italiano. SAS seguirá representando la eficiencia escandinava, pero detrás de cada puerta de embarque con su marca, los mismos tres motores financieros toman las decisiones. Los programas de fidelización se polinizan entre sí. Los pasajeros ven marcas, la industria ve balances financieros. Cuando IAG realizó aquel pedido de aviones de fuselaje ancho por $21,000 millones a precios de catálogo en mayo de 2025, no era British Airways comprando aviones. Era una sociedad holding aprovechando el poder de compra combinado de 5 marcas de aerolíneas para negociar precios que ninguna compañía individual podría conseguir por sí sola. Cuando la privatización de TAP Air Portugal concluya en algún momento de 2026, se habrá colocado la última pieza significativa. 2 grupos, no 3, compiten ahora por ella. Quien gane controlará la infraestructura aérea que conecta Europa con Sudamérica, con el África lusófona, con una red que solo Lisboa puede servir. Un puñado de consejos corporativos en Londres, Frankfurt y París están determinando qué ciudades obtienen conexiones de larga distancia, qué rutas justifican la inversión y qué tarifas soportará el mercado. 3 balances, alternativas limitadas y la prueba de que, a veces, las transformaciones más significativas en una industria no requieren desregulación ni disrupción. A veces requieren paciencia, estructuras de sociedades holding y la voluntad de apostar a que los pasajeros nunca se darán cuenta de quién es realmente el dueño del avión. La cuestión no es si 3 grupos pueden controlar la aviación europea. La cuestión es si el resto del continente está realmente prestando atención. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?